Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy continuamos con la compleja saga de Cloverfield con la segunda entrega, la llamada secuela espiritual que dividió a la audiencia y dejó aún más preguntas que respuestas. 10 Cloverfield Lane, Avenida Cloverfield 10. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Tras el éxito que Cloverfield del año 2008 tuvo, no solo gracias al formato found footage en que fue presentada, sino también a la minuciosa campaña de marketing que la acompañó, el equipo creativo liderado por J.J. Abrams, productor de la original, manejó la posibilidad de desarrollar una secuela que continúe y explique algunos aspectos de lo visto en el primer film. Pero con la llegada de Pacific Rim de Guillermo del Toro en el año 2013, y más aún con el estreno de Godzilla, la primera cinta del Monsterverse un año después, Abrams consideró que el género de cine hoy referido como kaiju ya había sido copado y saturado, por lo que desestimó la idea de continuar por ese rumbo. Un tiempo después, durante una campaña de Paramount Pictures para desarrollar y promover películas hechas con muy bajos presupuestos, Abrams y su productora Bad Robot fueron contactados para desarrollar un film que en aquel entonces era llamado The Cellar, La Bodega, película que por su reducido reparto y locaciones tenía un presupuesto de apenas $5 millones de la época. En entrevistas, J.J. Abrams ha declarado que durante el proceso de producción, él y su equipo detectaron que el guión que estaban desarrollando compartía aspectos narrativos con la famosa Cloverfield del año 2008, desde el factor del miedo y el de lo extraño, hasta varios otros elementos que según él, tenían el mismo ADN del que la cinta del monstruo de Manhattan nació varios años atrás, por lo que después el guión sufrió algunos cambios y el nuevo título pasó a ser la conexión evidente. 10 Cloverfield Lane. Evidentemente, J.J. Abrams continuó como productor de la nueva cinta por medio de Bad Robot. La dirección fue el debut de Dan Trachtenberg, conocido recientemente por la dirección de Prey, la última entrega de la legendaria saga Predator. El guión fue producto del trabajo conjunto de Josh Campbell, Matt Stucken y el ganador del Oscar Damien Chazelle, escritores de Tras las líneas enemigas, G.I. Joe: The Rise of Cobra y Whiplash del año 2014 respectivamente. El reducido reparto del film incluyó al veterano actor John Goodman, conocido por su participación en films como The Flintstones, Los Picapiedras, El Gran Lebowski o The Artist del 2011. La joven Mary Elizabeth Winstead, conocida por su rol como Ramona Flowers en Scott Pilgrim vs. The World, The Thing del 2011, la precuela del mítico film de John Carpenter, o como Lucy, la hija de John McClane en las secuelas modernas de Die Hard. El actor y músico John Gallagher Jr., conocido por su participación en el musical Spring Awakening, series como The Newsroom, u otros roles como el de Liam en la cinta de ciencia ficción Underwater. Y aunque nunca se le ve en pantalla, también el muy conocido Bradley Cooper, quien interpreta a Ben, el exnovio de Michelle, a través de una llamada telefónica. El soundtrack estuvo a cargo de Bear McCreary, creador del inconfundible tema de la serie The Walking Dead, la música de Godzilla King of the Monsters o videojuegos como God of War.
Los monstruos pueden tener diferentes formas. ¿A qué se refiere el eslogan que acompañó el estreno del film? Veámoslo a continuación. La cinta inicia en la intimidad de su protagonista, Michelle, una joven que, muy ofuscada, empaca sus cosas después de haber tenido una aparente riña con su pareja, un hombre a quien llama por última vez con la intención de arreglar su problema, aunque por su expresión, la conversación no cumple sus expectativas. Michelle abandona el departamento dejando en la mesa las llaves y un anillo de compromiso. En su auto, abandona la ciudad y conduce, sumida en sus pensamientos, sin un rumbo aparente. Al anochecer, después de recargar combustible en una gasolinera, la joven continúa su viaje hasta que recibe una llamada de Ben, su expareja, quien le pide que regrese a casa para que puedan conversar y solucionar sus problemas, llamada que ella cuelga para reemplazarla por la radio, aunque no le prestará atención. Lo que el locutor informaba, sin embargo, era que varias ciudades de la costa sur del país se habían quedado sin electricidad después de un apagón en la tarde de aquel mismo día, problema supuestamente originado por un aumento de la tensión en toda el área. Una nueva llamada de Ben vuelve a ponerla nerviosa, pero antes de que pudiera decidir si contestaría o no, su auto es golpeado violentamente por otro vehículo, sacándola de la carretera y dejándola inconsciente. Al despertar, Michelle se ve en un lugar desconocido, conectada a una bolsa de medicina y encadenada a la pared. Muy asustada, la joven hace hasta lo imposible por alcanzar su teléfono, pero se decepciona al ver que el aparato no lograba captar ninguna señal o red disponible. En ese momento, Michelle es visitada por su aparente captor, un robusto hombre mayor que portaba un arma en la cintura y que le había llevado una bandeja con comida. Pese al evidente temor de Michelle, el hombre le explica calmadamente que después de su accidente había quedado en shock, que necesitaba fluidos. Desconcertada y temiendo que se trate de un criminal, ella le informa que su novio la esperaba y que enviaría a la policía en su búsqueda. Pero el hombre, trayendo desde afuera unas muletas para que pueda movilizarse, le arroja la llave para las cadenas y le responde que lamentablemente nadie la estaba buscando. Tras un fallido intento de escapar en el que terminó siendo atrapada y drogada, Michelle despierta frente al hombre que la mantenía encerrada, quien le explica que después de su accidente, él la encontró herida y la llevó a ese lugar. En el exterior había habido un ataque, químico, nuclear o de alguna otra naturaleza que aún no había podido determinar, pero estaban a salvo en un refugio que había construido bajo su granja. Dándole cierto crédito por las coincidencias de su historia con sus últimos recuerdos, Michelle le agradece por haberla salvado, pero al insistirle en que la deje ir a un hospital, el hombre se niega y continúa su historia. Con evidente incredulidad y terror, Michelle escucha al hombre decir que el aire del exterior estaba contaminado y que tomaría 1 año o 2 retornar a la normalidad, y eso dependiendo de qué hayan utilizado. Podían ser las armas secretas de los rusos, pero si los marcianos hubieran llegado, la humanidad no tendría oportunidad. La inverosímil historia queda lejos de convencer a Michelle, pero antes de ahondar en detalles con él, un ruido fuera de la habitación interrumpe nuevamente su interacción, por lo que el hombre revela su nombre, Howard, y se retira. Al día siguiente, Michelle descubre que en el búnker también vivía un joven al que Howard había acogido, Emmett, quien le confirma la historia del otro hombre respecto al ataque. Después de mostrarle las instalaciones y explicarle las reglas a seguir, en su primera exploración, Michelle encuentra revistas de moda, las cuales Howard señala como posesión de alguien llamada Megan. Luego, un fallo en la energía eléctrica los conduce a una conversación en la que él decide darle una prueba de su historia, por lo que la lleva a una ventana en la que se podía ver a 2 de sus cerdos, muertos y carcomidos de una manera totalmente anómala. Pero también observa la camioneta de Howard,
imagen que trae a su mente un flashback de su accidente, con la misma camioneta chocándola y provocando su descarrilamiento. La desconfianza por todo lo que le había dicho vuelve a arder en su mente. En una plática con Emmett, este le revela que trabajó con Howard en la construcción del búnker y que antes de la supuesta hecatombe, el hombre perteneció a la Marina y luego trabajó con satélites, actividades que de algún modo lo convirtieron en experto en teorías de conspiración. Incrédula, Michelle le revela que había sido Howard quien la chocó y la secuestró llevándola hasta el búnker, y que toda la historia sobre el ataque era una más de sus mentiras. Pero Emmett sabía que no era así. El ataque había sido real. Él lo había visto. Una luz que no sabía cómo describir. Algo digno de ser mencionado en la Biblia. Aún incrédula y con la intención de escapar, Michelle provoca a Howard haciendo todo lo que le molestaba y alteraba para robarle las llaves que le permitirían salir del búnker. Pero cuando éste se percata del robo, ella lo ataca para poder huir. Pero al llegar a la puerta, una mujer visiblemente enferma aparece y le implora que le deje entrar, tornándose violenta y evidenciando que la historia sobre lo ocurrido en el exterior probablemente era cierta. Después del incidente, Howard le confiesa haber provocado su accidente por haber estado alterado y distraído, y con eso, las dudas de Michelle respecto a él comienzan a disiparse. Empieza a verlo solo como un hombre con algunas excentricidades, pero gracias al cual aún estaba con vida. Eventualmente Howard se abrió con ella, contándole sobre Megan, su hija, una joven que compartía con ella la pasión por la costura y el diseño de modas, la hija a la que perdió cuando su madre la puso en su contra y se la llevó muy lejos. Tras haber superado las desconfianzas, Howard, Emmett y Michelle desarrollan un trato cercano, rutinario y agradable, compartiendo juegos, comidas, películas y todo lo que una familia haría. Un día, un temblor y el sonido de vehículos en el exterior lleva a la formulación de una nueva teoría. Las luces que iniciaron el ataque solo habían sido la fase 1, la destrucción de ciudades y asentamientos. Pero ahora ya estaban en la fase 2, el barrido por tierra. Una bitácora satelital había mostrado un aumento en mensajes cifrados, comunicación posiblemente extraterrestre. Quizás como consecuencia del paso de aquellos vehículos, el sistema de ventilación del búnker falla, por lo que Michelle se ve obligada a cruzar por un ducto hasta la consola principal, donde logra reactivarlo sin problemas, pero descubriendo dos perturbadores signos que traen de vuelta su desconfianza. Una petición de ayuda hecha desde el interior de la única ventana del ambiente y un zarcillo ensangrentado, el mismo que vio en la foto de Megan. Al conversarlo con Emmett, sin embargo, Michelle descubre que aquella foto no era la de la hija de Howard, era de Brittany, una joven que fue declarada como desaparecida 2 años atrás. Y en otra instantánea de la chica, esta vestía la misma ropa que Howard le había dado para que use. Michelle era el reemplazo de la joven a la que había secuestrado y asesinado. Sabiendo que estaban viviendo con un posible criminal, Michelle y Emmett planean su escape mediante la confección de un traje protector y una máscara antigás, un proyecto que tenían que mantener en secreto y para lo cual se hacen de herramientas y materiales guardando las apariencias. Howard, sin embargo, descubre sus actividades, por lo que al momento de encararlos, Emmett asume toda la responsabilidad, siendo asesinado por Howard sin que éste muestre el más mínimo reparo. Después de deshacerse del elemento sobrante en su ecuación, Howard continúa sus actividades acercándose cada vez más a su retorcido ideal con Michelle, una familia como la que hubiera querido tener con Megan. Consciente del peligro que corría, Michelle decide enfocarse y terminar el traje con el cual podría escapar, pero un descuido permite que Howard descubra sus actividades
desencadenando una lucha final por su supervivencia. Acorralada, Michelle arroja frente a él un barril de ácido concentrado, quemándolo e inhabilitándolo, ganando tiempo para recuperar su traje y poder escapar. El líquido corrosivo alcanza el cableado eléctrico e inicia un incendio en el interior del búnker, obligando a la joven a huir por el ducto de ventilación mientras evade los intentos de asesinato del deformado sujeto. Habiendo alcanzado la habitación del sistema de ventilación, Michelle se pone el traje de protección y logra escapar por la ventana superior. Desconfiando de la calidad del aire, se desespera por sellar una rotura en su traje, hasta que el sonido de una bandada de aves en el cielo le revela la realidad. El aire no estaba contaminado, era completamente respirable. Lo más inesperado, sin embargo, llegó cuando un sonido condujo su mirada hacia un extraño objeto volando en el cielo. El mismo que tras una explosión por el escape de los gases en el búnker, varía su rumbo en su dirección, revelando su forma, tentáculos y liberando algo en los campos de cultivo. Incapaz de huir aún, Michelle se esconde dentro de un granero, desde el que logra observar a la criatura que había descendido de aquella nave. Habiendo logrado ocultarse de ella, la mujer intenta llegar a la casa más cercana, pero es ahí donde descubre el origen de la supuesta contaminación en el aire. Un gas tóxico que esas naves extraterrestres liberaban para aniquilar a la población indígena del planeta. Michelle logra salvarse del efecto al colocarse nuevamente su máscara antigás, y al verlo cerca del fuego, descubre que también era inflamable. Después de que la nave se aleja, la criatura vuelve a cazarla y logra quitarle su máscara, pero tras el retorno de la nave, esta vuelve a alejarse. Michelle se protege dentro de la camioneta de Howard hasta que ve los tentáculos descender y elevar el vehículo en el aire, revelando que en realidad se trataba de una especie de biomecanismo, dispuesto a consumirla. Michelle decide jugar su última carta, haciendo una bomba molotov con un encendedor y una botella de licor, y acertando exactamente en el hocico, provoca una enorme explosión que acaba con la criatura voladora. Después de lograr encender uno de los autos cercanos, Michelle comienza su viaje en busca de los rezagos de la civilización. Al encender la radio, capta un mensaje que decía que los militares habían logrado recuperar la costa oeste y que necesitaban gente con experiencia en combate que vaya a Houston para continuar con la lucha. Había sobrevivientes que necesitaban ayuda, y así Michelle decide su nuevo destino, hacia la ciudad en donde se libraba una batalla, la que aún de lejos podía verse siendo asediada por los invasores del espacio exterior. Esa es la peculiar historia de 10 Cloverfield Lane, una película que más allá del título parece no tener ninguna otra relación con la primera cinta que llevó ese nombre, razón por la que en palabras del propio J.J. Abrams no llevó el título de Cloverfield 2. Son personajes nuevos y monstruos nuevos, y eso se ve reflejado en el eslogan que acompañó su estreno: Monsters come in many forms. Los monstruos pueden tener muchas formas, frase que describe la película en aspectos mucho más profundos que el de los alienígenas. Avenida Cloverfield, nombre con el que se le conoció en Latinoamérica, es una película que, muy lejos de los visuales, se sostiene mayormente en el aspecto narrativo, y es que con un reparto de solo 3 personajes y una escenografía de 4 o 5 ambientes que son reutilizados cíclicamente, el punto de atracción y el interés del público se alcanza mediante la actuación y los diálogos, aspectos que permiten comprender el tácito desarrollo y trasfondo de los personajes, sobre todo el de Howard y Michelle. El desarrollo de Emmett es bastante reducido. En una conversación narra el cómo saboteó una gran oportunidad para su futuro por considerarse insuficiente para enfrentarla. Se acobardó, algo que decide corregir afrontando valiente pero tontamente el encare de Howard y muriendo en el proceso.
En el caso de Michelle, la mujer narra una ocasión en la que sintió rabia al ver a un padre maltratando a su hija. Sus palabras dejan entrever que ella misma fue víctima de algún tipo de abuso, y su mayor frustración fue que, aún sintiendo que debía hacer algo al respecto, no lo hizo. Entró en pánico y huyó. Al comienzo de la película, Michelle se ve ofuscada, discutiendo con su novio Ben por teléfono, y poco después, cuando éste la vuelve a llamar, literalmente le dice que regrese para que resuelvan sus problemas, que no puede simplemente huir de ellos. Michelle tiene problemas para afrontar la adversidad, y es recién en una situación de vida o muerte en la que logra vencer al demonio de su miedo, y pudiendo ponerse a salvo y huir del problema, decide ir a enfrentarlo sumándose a las líneas de defensa. En el caso de Howard, sin embargo, el trasfondo es mucho más complejo. Por la propia película sabemos que Howard tuvo una familia, una hija llamada Megan con quien se distanció, según sus propias palabras, por manipulación o intervención de su madre. Fue parte de la Marina y posteriormente trabajó en tecnología espacial, específicamente satélites, y fue debido a esos trabajos y experiencias que con el tiempo el hombre desarrolló una aparente obsesión con las conspiraciones, razón por la que atribuyó el ataque a varios posibles factores, químicos, nucleares, potencias extranjeras o incluso marcianos. Pero lo más importante es que construyó un búnker de supervivencia que eventualmente se convirtió en la guarida de su faceta criminal. Tal como la primera película, en 10 Cloverfield Lane, los detalles pequeños mejoran la narración de la historia. Cuando Michelle llega a la gasolinera, se pone nerviosa por el camión que aparece después de ella. Se sentía observada. Más adelante, Howard confiesa haber provocado su accidente, por lo que después de la revelación de su psicopatía, se puede deducir que él ya la había estado siguiendo y quizás incluso estudiando. El hecho de que su hija Megan haya tenido una afición por la moda y que Michelle también se haya desempeñado en ese ámbito no es una coincidencia o algo fortuito. Más adelante, cuando el hombre menciona el conflicto que tuvo con la madre de su hija, también refiere que las personas son complicadas, porque a veces no entienden que la protección es por su propio bien. En múltiples escenas, el comportamiento de Howard es errático, reacciones exageradas, sumamente obsesivo y controlador. Exige reconocimiento constantemente, que le agradezcan por todo lo que hace en favor de los demás. Una forma de sentirse compensado por lo que su verdadera familia no hizo por él. Al descubrir los horrendos sucesos que sucedieron en el búnker, el desequilibrado Howard, buscando cumplir con el ideal de proteger, o quizás controlar a la hija que alejaron de él, la reemplazó por una joven a la que secuestró, Brittany, a quien se vio obligado a asesinar para cubrir su delito. Y posteriormente hizo exactamente lo mismo con Michelle, a quien también secuestró y vistió con la misma ropa. Un segundo reemplazo de la hija que no tuvo bajo su control. Después de librarse del elemento sobrante, es decir, Emmett, Howard se afeita y asume la imagen de padre que tenía en su fantasía. Michelle era el reemplazo de Brittany, quien fue el reemplazo de Megan, su verdadera hija, y por esa misma razón, cuando estaban jugando la charada de películas, Howard era incapaz de reconocer a Michelle como una mujer. Por eso le dice girl, niña o incluso princesita. Al verla coquetear abiertamente con Emmett, pierde el control porque en su mente, su hija estaba coqueteando con un hombre. Un comportamiento irrespetuoso e inapropiado para una adolescente, aunque todos sabemos que Michelle no lo era. Al final, el eslogan de la película, "Los monstruos pueden tener muchas formas", no se limita a referir el hecho de que aquí haya extraterrestres y seres distintos a las criaturas de la primera Cloverfield, sino a que también hay monstruos que tenemos que vencer en nuestras mentes, y otros con forma muy humana. ¿Qué es lo que todo esto tiene que ver con la primera película de la franquicia?
pues al igual que esa última, 10 Cloverfield Lane también tiene una RG y numerosas referencias que amplían el panorama de la trama. Pero eso es algo que valdrá la pena profundizar en otro video. Atentos al canal. Recuerda que en el canal tienes el resumen y reseña de la primera cinta de Cloverfield, y que para comprender las conexiones de las películas en su complicado universo, también les trajimos el ARG y el origen del monstruo. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.